Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérico. Este é o seu programa semanal, onde abordamos as principais notícias que marcaram os últimos 7 dias, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais uma edição, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. E as notícias da semana foram? Bueno, la primera es un artículo de opinión, hizo una investigación sobre la trayectoria de Fernando Morán, sobre su doctrina y práctica iberista como ministro de Exteriores entre los años 1982 y 1985. En segundo lugar, un congreso internacional sobre estudios de la raya, ya lo venimos siguiendo, las 2 ediciones anteriores. Esta noticia es el anuncio de una tercera edición para el febrero de 2024. Y por último, Funiver visita la sede de la CPLP. Então vamos começar com Fernando Morán. Então, qual é que era a doutrina iberista também deste antigo ministro dos Negócios Estrangeiros? Bueno, pues es bastante curioso redescubrir, a mí me gusta mucho, ¿no? Redescubrir estas biografías de personajes olvidados o semi-olvidados, y para bueno, nuestra visión, ¿no? De este tipo de iberismo más de entendimiento, reformista, aliancista, totalmente respetuoso, pues realmente él había escrito, ha dejado sobrescrito y sobre su propia práctica, que normalmente se imputa, y es normal, en el marco del europeísmo, pero evidentemente siempre ha habido gente que ha intentado ocultar el iberismo dentro del europeísmo cuando son cosas en gran medida complementarias y en algunos casos que preexisten y que existirán a posteriores si en algún momento dado hay alguna crisis en la Unión Europea. Pero en este caso es importante ver como no solo no son oposición, iberismo y europeísmo, sino que uno de los grandes protagonistas de esas negociaciones entre España y Portugal para acceder conjuntamente a la Unión Europea era un iberista, ¿no? Entonces, pues yo aprovecho también, ahora que hay una incertidumbre sobre qué próximo presidente del gobierno habrá y si hay el mismo presidente del gobierno, si habrá un cambio de ministros. Evidentemente algunos cambiarán, pues yo aquí propongo que Morán, pues realmente el molde de Fernando Morán sería bueno para encontrar pues este tipo de ministro más intelectual, pero que ha pensado el país, que sabe escribir, explicarse bien, ¿no? Cuál es el propósito del país, qué aporta al mundo, cuál es el modo de estar en el mundo. Y era una persona que conocía a fondo las relaciones y las proyecciones de España en todos los continentes. Él mismo, tengo aquí varios de sus libros, pues habla muy bien del Itamaraty porque le gusta, porque tiene bastante más poder en la sociedad brasileña que otros ministerios de exteriores, ¿no? Y tiene un prestigio especial y cuidó siempre a ese sector de diplomáticos intelectuales que escribían, que hacían poesías y tal, y que también tenían un papel muy importante, ¿no? En el ámbito cultural y de eso de mediación entre culturas, lo cual es muy interesante, ¿no? Pues en otros casos ha quedado como la carrera diplomática, como una cosa técnica, burocrática, que no sabe entender bien las sociedades, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy interesante la lección de este político español, que recordemos fue diplomático durante el salazarismo, es decir, él estuvo en la embajada española en Lisboa, ¿no? Trabajando como un diplomático de segundo nivel. Y en aquella época ayudó, ¿no? Desde ahí ayudó subrepticiamente a la oposición al salazarismo, a la oposición del franquismo, y ayudó a ponerse en contacto, muy amigo de Mario Soares. Y bueno, pues realmente incluso fue jefe de estudios de la Escuela Diplomática en Madrid, y tuvo que soportar una campaña en su contra de Estados Unidos porque él no estaba totalmente convencido de entrar a la OTAN. Él creía que sí que había que estar en el bloque occidental, había que tener un nivel de cooperación estrecho con la OTAN, de alguna manera buscar el encaje, pero al mismo tiempo tener una cierta autonomía relativa para poder relacionarse con diferentes espacios en el mundo, ¿no? Y tuvo una campaña en contra, se hicieron muchos chistes, incluso a nivel popular
tuvo cierta proyección, ese tipo de chistes. Y bueno, fue como una especie de guerra híbrida y al final tuvo que dimitir, bueno, no que tuvo que dimitir, sino que le dimitieron, ¿no? Le despidieron por Felipe González, pero justo salió por la puerta grande porque había conseguido entrar conjuntamente en la Unión Europea y había conseguido, pues eso, echar abajo esa frontera entre España y Portugal, por lo menos una densidad, la densidad que tenía, ¿no? Que era importante. Entonces, pues bueno, realmente yo animo a la gente a que lo lea de fondo porque esta doctrina pues se nota como él entiende Portugal, cómo nace, en qué circunstancias, cómo se tiene que reafirmar en su identidad de vez en cuando, que es algo natural. Hay que saber jugar ese juego diplomático, no simplemente dar la razón por dar la razón y después olvidarse, sino saber entendernos y complementarnos. Entonces, pues yo creo que para diplomáticos, para gente interesada en Portugal, yo creo que es bueno leerse los extractos que he puesto de sus libros y bueno, y realmente queda como un recuerdo y como una especie de ejemplo para futuros ministros exteriores de España, incluso de otros países, evidentemente también es un gran ejemplo. Agora vamos passar para um congresso que vai para a sua terceira edição e temos acompanhado desde o início. Já tem uma data marcada, fevereiro. Já temos uma agenda para este congresso ou ainda não? Bueno, hay una serie, han hecho una invitación, ¿no? a participar a especialistas y bueno, hay una serie de líneas temáticas, ¿no? Y estas líneas temáticas son la raya, otras fronteras y relaciones transfronterizas, estudios ibéricos, estudios comparados España-Portugal, Iberia en Europa, España y Portugal y espacio iberoamericano, Iberia global, la huella hispanolusa en el resto del continente. Yo esto cuando lo vi, yo vi claramente, digo, mira, esto se encaja claramente en este concepto que nosotros hemos reformulado y formulado que se llama iberismo multinivel, porque realmente ellos están haciendo esa perspectiva ibérica, no ese iberismo metodológico, igual que hacemos nosotros, lo aplicamos al periodismo y yo en algunos casos también a nivel académico, pues esto lo están haciendo evidentemente partiendo de la raya, pero van yendo de lo local a lo global y vemos cómo hay una cantidad de espacios por donde aplicar esa perspectiva, ¿no? Y bueno, pues está, como vemos, esta cosa existe y en paralelamente se está desarrollando en varios lugares, lo cual es bienvenido y se hace de una manera transdisciplinaridad. Entonces esto es bueno porque hay antropología, hay historia, hay literatura, hay geografía, hay de todo. Entonces es muy interesante y el protagonismo lo tiene Salamanca porque las organizadoras son de la raya de Salamanca y bueno, también participa la Universidad de Salamanca, la Universidad Pontificia de Salamanca y se celebrará entre el 1 y el 4 de febrero de 2024. Así que los interesados para ir como oyentes o como ponentes, busquen en Internet Congreso Internacional Transversal de Estudios sobre la Raya, CITER 2024, y es importante que este tipo de eventos y las publicaciones posteriores pues cada vez tengan más participación y más impacto. Bem, a Funiver visitou a sede da CPLP aqui em Lisboa. O que é que saiu desta reunião? Ou desta visita? Vá. Sí, bueno, es una visita formal, un primer encuentro y bueno, hay que decir por declaraciones que me han hecho personas que estuvieron presentes, es que bueno, hay buena receptividad y tal y como está cambiando el mundo, ¿no? Esta multipolaridad que puede ser interpretada de varios puntos de vista, una benigna, otra maligna, pero desde luego hay muchos países del sur y entre ellos varios países lusófonos que cada vez están más interesados en encontrar narrativas y encontrar espacios por donde desarrollar una influencia, ya no tanto con el protagonismo de España o Portugal, sino que sean ellos los que tengan el protagonismo. Entonces, por ejemplo, Zacarías Albano da Costa, que es secretario general de la CPLP, él está muy interesado con relacionarse con países hispanoamericanos, es decir, con el espacio iberoamericano, ¿no? Que es una idea que ya ha sido asumida por el gobierno portugués, ¿no? Ha lanzado un fondo de cooperación entre la SEGIP, la Secretaría Iberoamericana, y la CPLP, especialmente los países
del PALOP, y entonces pues vemos como cada vez más la gente está abriendo los ojos y ellos mismos ven, en particular los países africanos de lengua portuguesa, que para ellos es un referente de desarrollo América Latina con sus imperfecciones, pero es algo más realista, ¿no? El asumir una serie de metas, y pueden aprender muchas cosas, aprender entre sí, y bueno, también con la descendencia africana en América Latina también se generan unas dinámicas afrolatinas también muy interesantes. Y creo que por ese camino los propios africanos podrán reelaborar estas teorías en su propio beneficio, y también para estrechar relaciones entre todos estos países de lengua portuguesa, y también entre lengua portuguesa y lengua española. Así que pues yo creo que es bienvenido eso, y deseamos suerte en este tipo de colaboraciones y en otros. Recordemos que en agosto va a haber varios encuentros importantes. Además del BRICS, que Lula estará en Sudáfrica, él aprovechará para visitar Angola y posteriormente estará en la cumbre de la CPLP a final de agosto en Santo Tomé y Príncipe. Y creo que va a ser este agosto especial y los meses posteriores donde nos llegarán muy buenas noticias de esos países lusófonos africanos y su proyección exterior. E nada, hasta aqui mis 3 temas. Quais han sido os tuyos, Andreia? Bem, então, em Portugal temos a Juventude do Mundo com o Papa Francisco, passamos para uma vontade de municípios do Norte, com a Galícia, que querem transformar o Minho num corredor verde, e ficamos ainda nessa região, com Bragança, que é a cidade europeia mais barata para um estudante universitário. Estupendo, pues bueno, vamos a hablar de Papa Francisco. Nosotros hemos prestado mucha atención, entre otras cosas, pues un Papa argentino, y que también él particularmente siempre ha tenido una cercanía, en primer caso con un viaje a Brasil muy potente, probablemente más en el inicio del papado y en el final con Portugal, es decir, una cercanía con la lusofonía especial. Y en esa convivencia, tanto de los católicos que van como del propio Papa y de los propios cardenales, etcétera, pues será ese encuentro, ¿no? Donde evidentemente hay países de más lenguas, pero lo que predomina son los países de lengua española y portuguesa, y también por la cercanía con España en este caso, por este evento, ¿no? Entonces, pues una experiencia también muy especial, ¿no? Que lo hace también cercana a lo que venimos defendiendo desde el trapecio. Pues cuéntanos tu experiencia, porque has estado allí, lo has seguido de cerca. Infórmanos. Sim, então temos seguido muito de perto esta visita, que ainda não acabou, do Papa a Portugal, e como bem disseste, para além do Papa ser argentino, é um argentino que no início disse que só falaria em espanhol, mas já falou um bocadinho do portunhol, fez várias citações, incluindo Saramago, como todos sabemos. Não era muito virado para a igreja, mas também não foi esquecido. E sim, temos uma cidade cheia. Diz-se que até ao fim poderá ter mais de 1 milhão de pessoas. Ontem, que foi o primeiro banho de multidão dos jovens com o Papa, no Parque Eduardo VII, estiveram 500 mil de pessoas. Ou seja, quem conhece mais ou menos a cidade de Lisboa fica a saber, se não sabe, que a Avenida da Liberdade fica ali ao lado daquele parque, tem capacidade para 100 mil pessoas. Se teve mais de 500 mil, tivemos um parque cheio, uma avenida cheia, até à zona do Terreiro do Paço, tudo repleto de gente, para poder ver mais de perto ou não o Papa Francisco. E como bem disseste, sim, temos uma cidade cheia de gente, com a grande maioria são peregrinos vindos do continente americano. As línguas oficiais, a bem dizer, desta JMJ têm sido o espanhol e o português. Aliás, eu ontem estive presente na cerimónia de boas-vindas, como eles disseram, e houve o desfile de bandeiras, houve mesmo um chamar dos países, e quando os apresentadores chamaram pelos irmãos espanhóis, o parque quase que vinha abaixo com a quantidade de jovens, e não só jovens, presentes aqui. Mas para além deste encontro com jovens, o Papa tem estado com líderes de outras vertentes religiosas. Teve tudo agora uma reunião com líderes de várias religiões presentes em Portugal, incluindo a religião
islâmica, muçulmana, comunidade muçulmana em Portugal, ao contrário de outros países da Europa, é muito tranquila. Teve com os mais carenciados, num bairro que é o bairro da Serafina, aqui em Lisboa, encontrou-se com idosos, com vítimas de abusos sexuais na igreja, com jovens que fugiram da guerra na Ucrânia e estão refugiados em Portugal. Apelou não só para o fim da guerra na Ucrânia, esse apelo será mais virado para a Ucrânia na ida à Fátima, mas apelou para o fim das guerras no mundo, pediu para que se olhasse mais para o ambiente, lembrou que os jovens, que são os futuros líderes do amanhã, têm uma forte palavra para dizer em tudo isto, e também pediu para que a Europa voltasse a ser o farol ou voltasse a construir pontes, algo que construiu sempre desde a sua existência. Falou que a Europa é o velho continente, sempre que falámos da história do velho continente, e lembrou que não só a Europa, como Portugal, o país mais ocidental da Europa, a sua vertente atlântica, e devido a essa vertente atlântica, Portugal, como já falámos também aqui várias vezes, a diplomacia portuguesa destaca-se por fazer pontes entre os diversos continentes, pontes essas que o Papa pediu para que Portugal, não só Portugal, mas que toda a Europa volte a fazer, e podemos ver mesmo quem anda pela cidade de Lisboa, e não só pela cidade de Lisboa, pelo seu entorno nestes dias, vê as pontes são construídas. Vemos desde jovens espanhóis, brasileiros, cabo-verdianos, de São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, chineses, das Ilhas Faroé. Já Marcelo Rebelo de Sousa disse, e o próprio Papa já disse, que durante esta semana Lisboa tem-se transformado aos poucos na capital do mundo, num evento que tem trazido à cidade provavelmente a sua maior moldura humana em 30 anos, ou em 20 anos. Pronto, tivemos aqui a meio a Expo 98, também com muita gente, mas em Lisboa, só para terminar, e já que esta visita do Papa ainda não terminou, logo isto é só um resumo de 3 dias, em Lisboa, o Presidente da Câmara, o Carlos Moedas, descreveu estes dias em 2 palavras: alegria e emoção. Emoção ao ver o Papa, e alegria que não só de jovens ou menos jovens de verem esta animação, talvez não muito habitual em Lisboa, porque esta altura é uma altura de turismo, é verdade, mas as pessoas estão mais importadas em conhecerem monumentos, enquanto que aqui olha-se nos olhos uns dos outros. Temos a alegria e a emoção a marcar esta Jornada Mundial da Juventude com o Papa argentino en Portugal. Pues sí, y ahora me viene a la mente que seguramente las amistades, los contactos, pues de ahí probablemente en el futuro nazcan futuras familias, ¿no? Donde ayude también a estrechar relaciones entre los países y contactos profesionales también y dentro de la iglesia, lo cual Sim, yo creo que eso traerá una herencia positiva, ¿no? completamente. Tivemos jovens alemães com bandeiras de vários países, um jovem alemão com uma bandeira do Brasil, que tinha feito amizade com um peregrino brasileiro, tinham trocado bandeiras, famílias que já nasceram noutras jornadas, uma família, por acaso os dois eram portugueses, não se conheciam de lado nenhum, tinham ido à Jornada Mundial de Madrid, conheceram-se, casaram-se, estão em Portugal novamente, são famílias de acolhimento e já têm um bebê a quem levaron ya a jornada. Pues sí, pues veremos las consecuencias dentro de unos años y seguro que serán muy positivas. Bueno, la siguiente noticia que has elegido es sobre la colaboración entre municipios de Portugal y de Galicia que quieren transformar el Miño en un corredor verde, ¿no? En un pasillo verde. Exato. Querem que este seja um corredor transfronteiriço que une as duas margens, com projetos não só de cariz social e económico, mas especial de cariz ambiental. Então, a ideia é transformar o Rio Minho, o Rio Internacional, unindo as duas margens com projetos de cariz ambiental, com ecovias, algo que já existem, mas pronto, aumentar o já vasto circuito de ecovias,
e aumentar também as relações que estas comunidades têm com o rio, mas onde não devem só ir à procura do rio para retirarem dali proveitos económicos, mas também, ao protegerem o rio, vão conseguir ter novos investimentos turísticos mais sustentáveis. Bem, esta é uma fronteira natural entre os dois países e que os municípios, tanto do norte de Portugal como da Galícia, pretendem no futuro, isto através de fundos comunitários. Alguns projetos já foram e tudo alvo de candidatura, outros estão a ser preparados para serem postos à apreciação de Bruxelas, para através destes fundos poderem então criar este corredor. Esta vontade foi expressa numa reunião feita pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, numa conferência que foi realizada, onde o título era Rio Minho, o corredor verde transfronteiriço. Bem, este corredor, esta é uma ideia que não é muito recente, já está a ser pensada há algum tempo, mas agora vai aos poucos começar a ser concretizada pela AST do Rio Minho, que foi criada em 2018, e que este grupo intermunicipal transfronteiriço abrange 26 concelhos de 10 municípios do distrito de Viana do Castelo e 16 da Galícia. E todos estes municípios têm, como é óbvio, um elo em comum, que é o Rio Minho. Muy bien, y en último lugar vamos con Braganza como ciudad europea más barata para los estudiantes. Sin duda es una ciudad, un referente, yo creo que para que lo conozca todo el mundo, y es un lugar, ¿no?, entre esos montes donde consigue, ¿no?, haber una transición entre el mundo portugués y el mundo zamorano y el mundo gallego, muy interesante para ser vivido y bueno, para los estudiantes yo evidentemente lo voy a recomendar, y también tiene ventajas, ¿no? Comentarnos. E uma das grandes vantagens é o preço, porque quem estudou numa universidade e infelizmente teve saído de casa, sabe que um dos grandes problemas, se não o principal, é o alojamento. Quem não consegue um alojamento numa residência de estudantes é obrigado a alugar um quarto, e estes são caríssimos. Mas, segundo um estudo, o Best City of International Students, referente a este ano 2023, feito pela Moving to Spain, criou um ranking com cidades europeias mais baratas para os estudantes. E, em primeiro lugar, aparece então Bragança. Esta lista tem 10 cidades, que vão desde a Bulgária até Logronho. A cidade espanhola, um quarto por mês, custa mais ou menos, isto como é óbvio, é uma média, custa uns 567 euros. Bem, mas no caso de Bragança, o valor é, bem dizer, quase que metade destes 567 euros. Se ficamos ali na casa dos 200 e muito, 300 euros por mês, o que pode ser elevado, mas é muito mais caro estudar em Lisboa, que temos quartos minúsculos, em alguns casos, a 600 euros ou até mais. Mas outro aspecto que também joga, neste caso, os estudantes também apontaram como uma vertente positiva para se estudar em Bragança, é o preço de um copo de cerveja. Então, um copo de cerveja em Bragança pode custar, em média, mas há cervejas mais baratas, 1,25€ por copo. Mas este ranking não apresenta só, como é óbvio, as cidades mais baratas, mas também apresenta como as cidades mais escolhidas pelos estudantes para irem em Erasmus. Aqui temos na terceira Logronho, esqueci-me de dizer, ficou na 9ª posição deste ranking. Mas no caso das cidades mais escolhidas pelos estudantes para poderem fazer Erasmus, temos Valência em terceiro lugar, e Barcelona também aparece muito bem colocada neste relatório, onde temos as cidades, não só as cidades mais baratas, neste caso Portugal
e Bragança é a cidade mais barata, mas também as cidades que são as mais escolhidas pelos estudantes europeus na altura de irem estudar para fora das suas casas. Muy bien, pues hasta aquí el repaso semanal de las principales noticias de España y Portugal, en español y en portugués. Ya sabéis, nos podéis encontrar en redes sociales, seguidnos por favor en Twitter, en YouTube, en Facebook y nada, nos vemos en la próxima edición. Un saludo. Até a próxima.